Ustedes ya son la firma y ya para que dejemos la lista. Bien, buenas noches ante todo. Bueno, vamos a dar inicio en esta, bienvenidos nuevamente a la asignatura en su segunda parte. Vamos a tocar los temas más importantes de, evidentemente, los que tienen la mayor prevalencia, como ya les hemos dicho en la guía. En este caso vamos a hablar de manejo de sepsis, manejo terapéutico de sepsis, shock séptico. Es un tema importantísimo de reconocimiento. Ustedes van a estar el próximo año, siempre les digo, ustedes cuando vayan a las 5 de la mañana y se encuentren con el paciente, ustedes van a evolucionar a su paciente y si lo encuentran con signos vitales, hay que reconocer si es que va bien o no va bien en relación al día anterior. Porque si tiene una evolución desfavorable, hay que saber si el paciente está en un sepsis, en shock séptico, si tenía una patología infecciosa. Hay que saberlo reconocer. Hay quienes van a encontrar el paciente que ya no responde, no tiene signos vitales. Bueno, pues por eso es importante el abordaje para el tratamiento y salvar al paciente, porque puede ser que esté en un shock séptico, apenas pueda hacerse algo y salvar al paciente en último momento. Bien, vamos acá, como les digo, y siempre me preguntan lo mismo, pero les digo, las guías de referencia están acá. Me dicen, pero el Washington es de consulta también, pero hay que recordar que las guías se van actualizando a veces en este año, como en el año pasado, en el 2024, hay una revisión de las guías anteriores. O las guías del 2021 es lo último que teníamos de las guías de Surviving Sepsis with Pain. Por ejemplo, tenemos la guía de salud que todavía queda por pendiente de actualizarse, que es del 2018. Y estamos hablando del 2016 como la guía más importante y referente porque es la tercera definición de sepsis. Y ya vamos a saber por qué hablamos de tercera. Tiene que haber una primera y una segunda. Antes que me olviden, todo empieza en el año 1991. ¿Listo? Antes de ese año todo el mundo hacía lo que quería. Antes de ese año le daban antibióticos en la tercera hora, le daban cloruro de sodio, le pasaban grandes volúmenes. Todo el mundo tenía tratamientos diferentes de acuerdo a la experiencia de cada uno. Y es hasta el año 1991, en que ya surgen los primeros consensos acerca del manejo de sepsis. Y eso justamente vamos a ver la historia. ¿Por qué es importante hablar de sepsis? Porque miren, la Asociación Global para la Sepsis, la Alianza Global para la Sepsis, habla de que hay 27-30 millones de pacientes diagnosticados de sepsis y que 7 a 9 millones fallecen por sepsis. O sea que fallece un paciente cada 3.5 segundos. Y los que sobreviven, si es que sobreviven, tienen algún tipo de discapacidad. En esta última revisión de la New England del año pasado, de diciembre del año pasado, habla de que se estima de casi 49 millones de pacientes diagnosticados de casos de sepsis y 11 millones son fallecidos o relacionados por sepsis. En Estados Unidos es un tercio de los pacientes que van a morir, de los pacientes que se atribuye a sepsis. O sea, un tercio de los pacientes que fallecen en el hospital se atribuye a sepsis con costos superiores a 38 millones. Estados Unidos, bueno, es un sistema de salud que de alguna forma sostiene y soporta esta cantidad de millones de dólares. Pero imagínense esta cantidad en nuestro país. Se van a morir. Entonces, hay que tener en cuenta en el diagnóstico temprano. Si bien a nivel mundial la mortalidad ha disminuido, es porque también el reconocimiento se ha hecho en base a estos criterios, se hace un mayor reconocimiento un poco más oportuno con los recursos que se tienen. Entonces, al 2017 se ha convertido ya en la causa más común de muerte hospitalaria y más costosa de hospitalización. Está a la cabeza. Y el 85% de los casos está relacionado justamente en países de bajos y medianos recursos o ingresos. En este caso, por ejemplo, esta revisión habla de África como el país con mayor pobreza y en el que hay una alta mortalidad. ¿Listo? Y altos costos, evidentemente. Bien, como les decía, 1991, es importante saber esto porque para entender la tercera definición tenemos que saber por qué hablamos de ese año, del año 2016, que se ha publicado la tercera definición de sepsis. En el año 1991 surgen los primeros consensos, como les dije, en el que la sepsis se definía como SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, más un foco infeccioso. Eso definía sepsis y eso lo hemos manejado a lo largo de tantos años, miren, muchos años, quizás 20 años han pasado o más
desde que se utilizaba esta definición. Algunos de los docentes que de repente todavía pueden ver van a pensar que todavía estamos hablando de SIRS asociado a un foco infeccioso. Pero esto fue cambiando ya en el 2001, que se pudo haber hecho el mejor cambio, pero se siguió, había poca evidencia, pero ya se sabía que había un enfoque excesivo en la inflamación. ¿Qué quiere decir? Que todo paciente que tenía SIRS no tenía una sepsis. Por ejemplo, un ejemplo clásico es una pancreatitis aguda, no infectada, que hay inflamación, pero que tenía SIRS. Entonces, no por esa razón vamos a hablar que el paciente tenía una sepsis, ¿no? Y se consideraba sepsis más un foco infeccioso. Pero acá se hacía un uso excesivo. Acá en el 2001 ya se consideraba que usar SIRS más foco infeccioso era un uso excesivo de términos de inflamación. ¿Y por qué? Porque se había visto que el SIRS tenía una baja sensibilidad y especificidad para hablar de sepsis. ¿Listo? Y había definiciones como, por ejemplo, sepsis severa. Había esta definición, hipotensión inducida por sepsis o síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿no? Que ya no se utilizan en la actualidad, ¿no? El hablar de sepsis severa ya no, porque generaba dilatar los tiempos y que el médico en su momento diga, no, esta es una sepsis, pasa a una sepsis severa, y los tiempos se dilataban y el paciente terminaba falleciendo como supuestamente tenía una sepsis severa. Ahí está, sí, gracias. ¿Ya están todos? No. Ah, no. Perdón, gracias. Entonces, había una discrepancia entre la incidencia y la mortalidad por esta razón. Y el término de sepsis severa era redundante. Era mejor hablar con lo que se sabe hasta ahora y lo que se ha propuesto y se trabaja como una sepsis y shock séptico. No como sepsis severa, entró en desuso ese término. Así que quien sigue hablando de sepsis severa es porque tiene los conceptos, las definiciones del siglo pasado. Infección. ¿Qué se hablaba desde el 1991? Era una alteración patológica, bioquímica y fisiológica, a medida que el paciente o los pacientes o el huésped envejecía, ¿no? Era más vulnerable y que había justamente alteraciones no solamente desde este punto de vista, sino también física, psicológica y cognitiva. Y había una revisión de criterios desde el año 91, como les dije, en el que en el año 2001 lamentablemente había poca evidencia recolectada. Se utilizó en demasía este SIRS, los criterios de SIRS, que sabemos el SIRS no tienen algunos criterios como la temperatura, el hemograma, la leucocitosis, leucopenia, tiene la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, no mayor o igual a 2 puntos, se hablaba de SIRS, ¿no? Que tenía un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En el 2001 pudo haber sido un cambio importante, pero lamentablemente no se dio. Y no es hasta el año 2014 que se organizaron las sociedades de medicina intensiva y de cuidados críticos en Europa, representados por el doctor Deutschmann, ¿no? Y está claro, el doctor Singer, miren, no hace tanto tiempo, y que se reunieron y trabajaron de enero a enero de 2014 al 2015. Y revisaron historias clínicas, estudios de cohortes, ¿no? Y se dieron cuenta y cambiaron algunas definiciones que se venían trabajando. Y es en el año 2016, la primera definición fue SIRS más foco infeccioso, la segunda definición que se quitó sepsis severa en el 2001, pero se cambió poco, y es en el 2016 que se hablaba ya de la definición que se sigue trabajando hasta ahora, que es una disfunción orgánica, ¿no? Potencialmente mortal, causada por una respuesta desregulada a un foco infeccioso. O sea, el control de un patógeno, el control de lo que genera el patógeno en el huésped, no una respuesta inflamatoria con cascada de citoquinas inflamatoria, no solamente lo podía controlar a nivel de un órgano, sino que esto tenía una afectación multisistémica que generaba esta desregulación que no se podía controlar, justamente debido a un foco infeccioso, y afectaba pues sistema inmunológico, cardiovascular, neurológico, hormonal, etcétera, ¿no? Y había una disfunción orgánica que no se relacionaba con muerte celular. Y ahorita vamos a ver por qué. Se proponía como únicos scores, algunos habrán escuchado, usen el QID-SOFA, el SOFA, que son los mejores scores que se proponen en la tercera definición de sepsis por la Surviving Sepsis Campaign, en el que tenía un mayor o igual a 2 puntos, igual que el SIRS, hablaba de que probabilidad de sepsis como un score de evaluación de falla orgánica relacionada a sepsis, que en la hipotensión sistólica menor o igual a 100, cuidado, no es solamente menor a 100,
estado mental alterado, una escala de Glasgow menor o igual a 13, y una taquipnea de una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. Cuidado, evalúen esto de los mayor o igual, menor o igual. ¿Listo? Porque muchos hacen preguntas, lamentablemente, con justamente los números ponen 22 o ponen 23, y ya estamos confundiendo ahí los criterios. Pero justamente, como se trabajó tantos años con el SIRS y asociado a una fuente infecciosa, había algunas sociedades que surgían en el mundo pues que estaban en desacuerdo que ahora se utilice el quit-SOFA. Pues decían que el quit-SOFA sobredimensionaba, que habían pacientes que llegaban a la UCI y no tenían sepsis. ¿No? De igual forma, por la baja especificidad que tenía el SIRS, ya se vio que se tenía que entrar en desuso y utilizar el quit-SOFA, que era netamente de usos de criterios clínicos, como vemos aquí. Quit-SOFA solo utiliza criterios clínicos, pero el SIRS tenía el inconveniente que utilizaba criterio laboratorial. Entonces, debido a estos motivos, entró en polémica y en discusión cuál era el mejor de los dos scores. ¿Cuál era el mejor de los dos scores? ¿El quit-SOFA o el SIRS? Entonces se hicieron dos revisiones sistemáticas hasta en ese momento, en el que el quit-SOFA tenía una baja sensibilidad y moderada especificidad, y el SIRS tenía una moderada sensibilidad y una baja especificidad. Entonces no se llegó a ninguna conclusión aquí, no se dio el beneficio a ninguno de los dos, y en las guías de salud se proponía que se podían utilizar las dos. ¿Listo? En la recolección. Las guías de salud son 2 años después de la tercera definición, del 2016. ¿No? 2018. Entonces, las guías de salud ya actualizó, y me parece un documento importante. En el quit-SOFA, si tenía mayor o igual a 2, pues no había problemas, era una probabilidad de sepsis, ¿no? Pero el problema surgía que cuando tenía menor de 2 puntos y había la sospecha de que el paciente tenía sepsis, y usaban el SIRS como punto de corte de mayor o igual a 2 puntos. Entonces, si yo tenía menor de 2 puntos, tenía la sospecha de sepsis y usaba el SIRS, ¿qué sucedía? Que podían los dos scores de repente tener los 2 puntos mayor o igual a 2 puntos, ¿no? Y pues estaría pues con una alta probabilidad de sepsis, y iniciar mi terapia oportuna y su manejo como debe ser. Pero, ¿qué pasa si el quit-SOFA era menor de 2 y el SIRS también era menor de 2, pero existía la sospecha de sepsis? Entonces acá, Salud, revisando las guías europeas, británicas, justamente trajo esto a su guía y publicó que había que tener en cuenta otros factores, ¿no? Otros factores, por ejemplo, como la edad, mayor a 75 años, el estado de inmunosupresión o alguna enfermedad que esté utilizando medicamentos, como vemos allí, diabéticos con VIH, oncológicos con enfermedades autoinmunes, personas que habían sido sometidos a una cirugía o procedimientos invasivos, personas que tenían daños de la piel, ¿no? Pacientes que tenían uso de drogas endovenosas, catéteres, hospitalizados, gestantes, que habían tenido abortos en los últimos 6 meses. Entonces, ¿qué sucedía? Teníamos que usar otros criterios que no estaban en los scores. Entonces, si había un puntaje por debajo de 2 puntos para ambos, entonces teníamos que replantear si realmente estábamos ante un paciente con sepsis, ¿no? ¿Por qué? Sepsis, muchas veces los pacientes no tienen síntomas y signos inespecíficos. ¿Listo? Entonces, normalmente pues, el diagnóstico no es tan claro y había que utilizar algunos exámenes de laboratorio, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico y dar una terapia. Por ejemplo, se podía tomar gases arteriales, se puede tomar gases arteriales, claro que sí, glucosa, lactato, hemocultivos, de acuerdo a la patología que yo voy dirigido en mi evaluación, urocultivos, examen de orina, hemogramas, urea, creatinina. Se afecta la parte de coagulación, hay que pedir los tiempos de protrombina, tropoplastina, la radiografía de tórax si está disponible, una tomografía si está disponible. Pero el SOFA, una vez que yo hacía el quit-SOFA, se tenía que hacer el SOFA basado en estos exámenes. Y el SOFA no era estático, se tenía que tomar, si en un momento tenía de repente menos de 2 puntos, se podía volver a hacer con los exámenes ¿no? Y poder establecer si tenía ya un puntaje mayor o igual a 2. ¿Listo? Entonces, no era solamente hacer el quit-SOFA, sino también el SOFA, con variables laboratoriales, que son 6 parámetros en el SOFA, ¿no? Y la mortalidad es igual, mayor al 10%, del 10% si el puntaje igual era mayor o igual a 2. ¿Listo? Eso era importante en la última definición, la tercera definición de sepsis. Acá están
¿no? El PAFI en el SOFA, las plaquetas, el conteo plaquetario, la bilirrubina, también se iba aumentando. Si había ya no utilizaba acá la presión sistólica, sino utilizaba la presión arterial media. Ya saben la fórmula de la presión arterial media, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Simplemente para el doble de la diastólica más la sistólica entre 3, ¿no? Para poder ver si es que el paciente tiene alguno de estos puntajes, ¿no? Si el Glasgow, acá el Glasgow es menor de 15, ¿no? No es de 13 como el QIT-SOFA, y la creatinina o el gasto hipodiuresis urinaria, ¿listo? También le da un puntaje. Entonces, ¿por qué se habla de disfunción orgánica? Porque la mortalidad aumentaba a medida que los órganos afectados aumentaban. Por ejemplo, si es un órgano afectado, 21,8% de mortalidad. 2 órganos, 36. 3 órganos, lanzar una moneda. 4 órganos, quizás si el diagnóstico y el tratamiento era tardío, la suerte estaba echada con un 75%. 5 órganos, 86%. Entonces, ¿qué sucedía en el 2021? Se actualizó la última guía de Surviving Sepsis Campaign, que todos estaban en discusión cuál era mejor, qué score era mejor. Entonces, se determinó que el QIT-SOFA no debería ser utilizado como única herramienta para la detección de sepsis. Que se podían utilizar otros scores, como el SIRS, que ya de salud lo había planteado, ¿no? Pero SIRS, el MUSE y el NEWS. Otros scores que se podían utilizar con la finalidad de que ningún paciente se escape en el diagnóstico de sepsis. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos scores? Son clínicos. Combinaban los SIRS con QIT-SOFA o SOFA, pero que sea desde el punto de vista clínico. Y, por ejemplo, el que se propone, por ejemplo, el NEWS, ¿no? Que es el score de alerta temprana nacional, que utiliza básicamente parámetros clínicos, ¿no? Como la frecuencia respiratoria, la saturación, ¿no? La presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. ¿Listo? Entonces, no echaba mano al laboratorio y ya con mayor o igual a 3 puntos se podía pedir exámenes adicionales allí, o si ya tenía un puntaje de 7 o más, pues deberíamos tratarla como una sepsis, Bien, ¿qué dice la fisiopatología? Y eso que quede claro, por favor. Va a depender en la fisiopatología, esta es la última revisión del año pasado, de la New England, en el que dice lo siguiente: va a depender de factores del patógeno, la virulencia, el inóculo, la inmunogenicidad, el microbioma, que ya saben que se está hablando mucho más del microbioma, además de la microbiota, ¿no? Y los nutrientes disponibles por el patógeno, y así como los factores del huésped, la edad. Ya sabemos que tiene que ver mucho, los pacientes adultos mayores son más vulnerables, el estado inmunológico, las comorbilidades, las barreras, la integridad de las barreras, el ambiente y los factores genéticos. ¿Qué va a suceder? Va a haber una respuesta inflamatoria. Va a haber una activación de la inmunidad innata. ¿Cuáles son? ¿A través de qué? Linfocitos, monocitos. Pero además secreción de proteínas y los DAMs y los NETs. Los DAMs, ¿no? Ya saben que los DAMs, los PAMs, son los patrones moleculares asociados al patógeno o asociados al daño. Activación del complemento, la glicólisis, ¿no? Se activa la vía de la glicólisis. Pero ¿qué sucede? Hay una respuesta inflamatoria, por eso se hablaba siempre del SIRS. Ya, lo podemos tomar como un síndrome de respuesta inflamatoria, eso es lo que se menciona, ¿no? Una respuesta inflamatoria sistémica. Pero ¿qué sucedía en contraparte? Había un síndrome de antiinflamatorio de respuesta compensatoria, en lo que llamaban el CARS. Por un lado el SIRS y el CARS. Ya desde 1996 se hablaba del CARS. ¿Qué sucedía con el CARS? Que se secretaban algunas sustancias como interleukin 10, apoptosis de linfocitos, con la intención de evitar esta cascada inflamatoria. ¿Y qué generaba finalmente? Que había una inmunosupresión por desabastecimiento del sistema inmunológico en su respuesta, ¿no? Generaba un sistema de inmunosupresión que finalmente podía generar un desenlace fatal en el paciente. Además había un daño del endotelio vascular con permeabilidad, un tercer espacio, trombosis, ¿no? Y una falla de diferentes órganos, como se ve aquí. Por ejemplo, este es de otro punto de vista, un poco más desde el punto de vista de las citoquinas, en que las citoquinas como el interleukin 1, el factor de necrosis tumoral en respuesta a los PAMs, generaban pues como mediadores inflamatorios vasodilatación, ¿verdad? Y esa vasodilatación en general generaba, por ejemplo, un
una lesión renal de tipo prerrenal, que ya hablamos en su momento, podía generar un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una neumonía en un glóbulo pulmonar, podía generar una respuesta inflamatoria en el mismo pulmón o en el otro, agravando el problema. Podía haber un shock séptico asociado a hipotensión, a signo de hipoperfusión, debido a estos mediadores inflamatorios que generaban vasodilatación, redistribución del volumen, encefalopatía séptica, en la médula ósea había una resistencia a la eritropoyetina, generaba una anemia aguda, una miopatía y una polineuropatía asociada al paciente crítico. Todo esto generaba pues efectos sistémicos, vasodilatación con permeabilidad vascular a nivel trombosis, a nivel microvascular por daño del endotelio y un daño tisular generalmente que podía llevar a una falla orgánica múltiple. Como les dije, el CIRS y la contraparte es el CARS, ¿no? Que generaba un agotamiento de la actividad de este sistema inmunológico y generaba finalmente un estado de inmunosupresión. Y eso en muchos pacientes generaba el desenlace fatal, ¿no? En lo que se hablaba justamente por la contraparte de CIRS y CARS. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de sepsis? Como sabemos, la vía de contagio más rápida y más frecuente, respiratoria, neumonía de la cabeza. La Asociación Global para la Sepsis, que su fecha que no hay nada que celebrar, simplemente es un día de reflexión. Un día de reflexión porque sabemos que con tanta mortalidad, el 13 de septiembre, a 4 días de su examen de primera fase, se va a recordar ese día, ¿no? Como el Día Mundial de la Sepsis, en el que la neumonía y en segundo lugar y casi a la par el tercer lugar están casi compartiendo lugares. La infección urinaria y la infección abdominal ocupan segundo y tercer lugar, y más atrás en las infecciones de tejidos y piel, de tejidos blandos. Igual en la última revisión del New England coincide con esta frecuencia de presentación de las causas más frecuentes, y en el que las bacterias son la causa más frecuente, el patógeno más frecuente de sepsis. Segundo lugar, según esta revisión, y como ya se sabía y que ya se estableció en esta revisión, eran los hongos, ¿no? Las infecciones micóticas a la cabeza, la cándida. Y en tercer y cuarto lugar, los virus y los parásitos. Bien, ¿cuáles son los criterios? Si un paciente tiene sepsis, hay criterios para pensar y sospechar que el paciente ya tiene un shock séptico. Y hay criterios según la Surviving Sepsis Scope que hay que identificar. Cuando hablo de shock séptico, que eleva la mortalidad a más del 40%. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una falta de respuesta o refractariedad a la administración de cristaloides. Cristaloides, como ya veremos cuáles, ¿no? Es un paciente que partió siendo una sepsis, en el que ante la falta de respuesta a cristaloides hay que usar vasopresores. ¿Para qué? Para lograr una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Y el lactato se puede medir, y el lactato más de 2 milimoles por litro no indica otro criterio para considerarlo como un shock séptico. ¿Listo? Entonces, estos criterios a considerar, por favor, en un paciente que puede haber tenido una sepsis, pero en la evolución desarrolla un shock séptico. Este es el algoritmo que presentaba la Surviving Sepsis Campaign. Primero utilizaba el quit-SOFA. Si tenía los 2 puntos, pues se consideraba como sepsis y se daba tratamiento. Pero proponía hacer el SOFA, además del quit-SOFA, ¿no? Con sus 6 parámetros, y teníamos una sepsis. Si no respondía a fluidos, esta sepsis se consideraba ya un shock séptico con el lactato que se medía mayor a 2, ¿no? Evidentemente, cuando uso vasopresores o cristaloides, el objetivo de la PAN es buscar mayor o igual a 65. ¿Y por qué ese valor? Vamos a ver por qué ese valor y no un valor más alto. A ver, sepsis y shock séptico. Tenemos algunos pilares en el manejo, en el tratamiento, que los vamos a desarrollar brevemente cada uno. Es un tema bastante extenso, pero acá, la reanimación de fluidos. Los cristaloides se debería utilizar 30 mililitros por kilo de peso. Pero ojo aquí, no hay que tomar a la letra estos 30 mililitros por kilo, porque habla de reanimación, resucitación. ¿Qué quiere decir? Que el paciente hay que individualizar el tratamiento de líquidos, de fluidos, para evitar lo que se conoce ahora como el síndrome de acumulación de líquidos relacionado a sepsis. Porque si no hacemos el manejo individual del paciente, ya sean pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes renales, podemos generar este síndrome de sobrecarga de líquido.
Y hay otra cosa, habla de reanimación. Quiere decir que si el paciente fue visto por primera vez y se pensó y se sospechaba de sepsis, se debe haber administrado estos 30 mililitros. Pero si llega a mí como segundo médico que yo lo veo, yo no puedo considerar un como manejo de resucitación, porque lo que voy a generar es agregarle, de repente pesa 70 kilos, y ya le dieron 2100 mililitros de líquido, y yo lo vuelvo a ver por segunda vez, y le voy a pasar nuevamente este líquido. No, puedo generar ya 4 litros, casi 5 litros de estarle pasando, puedo generar más bien un efecto contrario en vez de buscar el beneficio del paciente. Así que esto debo pasarlo en las primeras 3 horas de haber sido identificado desde el primer contacto con el personal de salud. Ojo aquí, por eso se habla. Otra cosa es el mantenimiento y la evolución del paciente. Por eso, una vez que yo le he pasado los 30 mililitros por kilo, hay que evaluarlo a través de biomarcadores, no solamente estáticos como mi presión arterial, no mi temperatura, mi frecuencia cardíaca, mi presión venosa central, sino evaluarlo con variables, como se propone ahora, variables hemodinámicas, como una de ellas el lactato, una de ellas la variabilidad de presión de pulso, que si responde a fluidos tendría que tener un valor mayor a 12, ¿no? Hay una formulita para también obtener la variabilidad de pulso, la variabilidad de presión sistólica, la medición de la precarga en la maniobra simplemente de medir, de poner la posición de Trendelenburg, las piernas arriba, ¿no? El paciente. Y hay otras variables hemodinámicas, pero la que se utiliza y la se propone más la presión de variabilidad de pulso, mayor a 12, que significa que hay respuesta a fluidos. Bien, ahora bien, estas son las variables estáticas, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero como les dije, hay que medir variables hemodinámicas. Siempre buscando la PAN mayor o igual a 65. ¿Listo? Y hay que siempre buscar, si el lactato está elevado, mayor a 2, buscar normalizar el lactato, es decir, por debajo de 2. ¿Listo? Ahora bien, el lactato, ustedes dirán, ¿el lactato por qué se escogido como el lactato como un biomarcador dinámico, hemodinámico? Se conoce que el lactato es un producto del metabolismo anaeróbico. Clásicamente se conoce de ello. En estado de hipoxia no se elevaba el lactato, pero no siempre ocurría eso. Por eso el lactato se ha considerado ahora, y se han derrumbado varios mitos en relación al lactato, debido a que siempre se pensaba que era en esas situaciones solamente se presentaba, y que ahora en la actualidad se debería solamente considerar en estados de disfunción celular, porque en estados de hiperlactatemia no siempre van a haber estados de condiciones o pacientes que tengan hipoxia, insuficiencia respiratoria, no siempre. O en pacientes con sepsis, no siempre la causa es a través del metabolismo anaeróbico, no lo siempre es así. Entonces, debido a estos cambios, se considera simplemente un marcador, un biomarcador hemodinámico de disfunción celular. Pero hay otra cosa, el lactato sí tiene relación con la mortalidad. Si el lactato está mayor a 2, aumenta el riesgo de muerte. Sí, eso está determinado y eso está establecido estadísticamente. No hay nada que hacer en eso. En este caso, por ejemplo, si tiene sepsis y el lactato mayor a 2, mayor o igual a 2, tiene un mayor riesgo de muerte. Entonces, si yo tengo pacientes con sepsis que requieren vasopresor para mantener la presión mayor o igual a 65 y el lactato está mayor o igual a 2, pues se considera pues, un shock séptico, ¿no? Igual en las guías de salud. El diagnóstico. No se olviden que antes de pasar a antibióticos, antibioticoterapia endovenosa, empírica, de amplio espectro, hay que pedir cultivos. No olvidarse de eso. ¿Por qué? Porque si yo, el paciente en mi evolución, le inicio mi antibioticoterapia empírica y tiene una evolución desfavorable, pues probablemente el patógeno no está identificado o es resistente. Y es importante yo tener que conocer a mi enemigo para poderlo destruir, ¿no? En este caso, si yo tengo un antibiograma que me va a salir el resultado en 3 a 5 días, pues puedo dirigir sildenafil con meropenem vancomicina, la clásica combinación, y resulta ser resistente a ambos, buscaré alternativas. ¿Ya? Por eso no me puedo quedar simplemente a observar qué pasa, sino que tengo que buscar, y si es que va bien, desescalar en base al resultado de mi antibiograma. Terapia antibiótica, empírica endovenosa dentro de la primera hora de la sepsis. Pero si estamos ante un shock séptico, la antibioticoterapia es inmediato. Pero si es una sepsis dentro de la primera hora, debería del reconocimiento de la sepsis. ¿Listo? La terapia es de amplio espectro, ¿para qué? Para bacterias, cobertura bacteriana como hemos dicho.
Y segundo lugar, hay que pensar en hongos y luego virus o parásitos, pero hay que siempre coberturar bacterias y hongos. En el caso de que hongos, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos que tienen neutropenia, que tienen fiebre y que no van bien en 4 o 7 días, pues ni hablar, hay que dar doble cobertura. Y debe reducirse una vez que tengo los resultados del antibiograma. En esta diapositiva justamente se propone utilizar tratamientos antibióticos cortos. Quienes han tenido la oportunidad de revisar, por ejemplo, la guía de neumonía que tiene en la comunidad de 2025, ya se hablaba de antes de dar tratamientos cortos de 5 días, no menos de 5 días, porque se ha visto que no hay diferencias en tratamientos largos, más bien hay la ventaja de tratamientos cortos. ¿En qué? En evitar la resistencia bacteriana, tratamientos innecesarios, estancias prolongadas, ¿no? Entonces, 5 días, bien. Y infecciones urinarias, igual, 5 días, ¿no? Infecciones abdominales, ahí puede variar dependiendo del foco, pero para neumonías e infecciones urinarias, tratamientos cortos. La medición de la procalcitonina de proteína C reactiva. ¿Para qué me sirven estos marcadores? No me sirven para decidir si inicio tratamiento antibiótico. Eso ya lo hablamos en algún momento en algunas guías. Se utiliza más bien para en qué momento suspendo los antibióticos. ¿Listo? Si el paciente tiene una buena evolución y mido mi procalcitonina y está en valores ya prácticamente mínimos, indetectables, y mi PCR ha disminuido, pues puedo ya pensar en la suspensión de antibióticos. Bien, la mayor mortalidad se da a medida que dejo pasar el tiempo. Claro, por cada hora aumenta la mortalidad si no doy mis antibióticos y tengo una sepsis, estoy frente a una sepsis, ¿no? Acá también Salud menciona que igual hay que dar cobertura con tratamiento empírico, ¿no? Y hay que previamente pedir hemocultivos 2. Antiguamente se pedían hemocultivos cada vez que el paciente tenía fiebre. Algunos recordarán, algunos docentes o algunos manejos hospitalarios ya que no están en desuso, que les van a decir: doctor, ¿le vamos a pedir el cultivo con fiebre o sin fiebre? Con fiebre. No, eso ya en las últimas revisiones se tiene que pedir cultivos indistintamente si el paciente tiene fiebre o no. Y se debe pedir al menos 2 hemocultivos. Puede ser uno de catéter venoso central y uno vía periférica, como se propone si es que tiene un acceso venoso central, ¿no? Y si podemos tomar de una sonda vesical, de una punta de catéter venoso central, y podemos tener más a través de una broncofibroscopía, hacer un cultivo, pues mejor aún. A mayor número de cultivos, mayor posibilidad de identificar a mi patógeno. ¿Listo? Acá también hay que cubrir justamente dependiendo del foco que yo estoy sospechando, voy a dar mi cobertura empírica, ¿no? Si estoy sospechando una neumonía o infección urinaria, pues daré mi cobertura de acuerdo a las guías que se revisan, que se proponen, ¿no? Control del foco. Si el paciente tiene fiebre, es un ejemplo, y no tiene síntomas respiratorios, no tiene síntomas urinarios, ¿dónde buscaré? En abdomen. Y si no tiene mayor síntoma, debería sospechar probablemente, por ejemplo, en un absceso, que puede estar ubicado en el hígado o riñón, pero podré buscarlo. Y eso es una causa que no está todavía establecida en el cronograma, pero en su momento hablaremos también de fiebre de origen desconocido, ¿no? Hay que buscar de repente con imágenes un lugar de un probable absceso, ¿no? Porque hasta que no resolvamos el foco, drenar este absceso, el paciente no se va a resolver, no va a ir bien. Igual, si el paciente, el clásico ejemplo, ¿sí? ¿No daría clínica el absceso donde se ubique? A muchas veces no da como uno quisiera una clínica florida. Posiblemente, como siempre pasa, y como lo he mencionado, fiebre de origen desconocido. Simplemente presenta fiebre en picos, ¿no? La clásica fiebre intermitente en picos y no más. Y eso hay que buscar justamente también el lugar abdominal, un posible absceso. Porque como digo, si no hago un drenaje del absceso, la patología sí puede tener más bien un desenlace fatal, ¿no? El tema pasa que el foco puede estar también evidente. Puede ser el paciente que tenga un paciente adulto mayor que tenga retención urinaria y le han puesto una sonda. Y no se la cambian la sonda en 3 meses. Y viene con la sonda de color verde y con secreción purulenta por la sonda. Es muy frecuente. Y simplemente, ¿cuánto tiempo tienen? 3 meses, 4 meses. Es que no me dijeron cuándo cambiarla. Pues hay que quitar esa zona. Hay que quitar catéteres si es que tiene zona eritematosa en la zona del catéter venoso central, ¿no? Está hospitalizado, hay que cambiarla, hay que retirarla, hay que desfocalizar al paciente, ¿ya? Entonces es importante esos detalles.
¿no? En buscar los accesos. Hay que, siempre cuando el paciente no va bien, pues hay que replantear dónde está el origen de que el paciente no vaya bien, ¿no? La fluidoterapia, ya hemos dicho, ¿cuáles son los fluidos cristaloides recomendados? Los balanceados. Dentro de ellos, idealmente sería el Plasma-Lite y Isolite, que son similares al suero, ¿no? De forma fisiológica en su composición. Pero si no la tenemos, el otro que está más en la mano es el lactato de Ringer, ¿no? Y ahorita vamos a ver la comparación. Cristaloides balanceados. Acá la guía menciona no usar almidones del tipo hidroxetilo. Bueno, lo menciona cuando está disponible, no hay que utilizarlo. Más bien sí la albúmina, porque mejora el volumen a nivel intravascular, mejora la presión oncótica y sí tiene un beneficio en sepsis y shock séptico. Acá, por ejemplo, las guías de salud hasta el 2018 mencionaba que se podía utilizar la solución salina 0.9%. Pero, como sabemos, si es que está disponible el lactato de Ringer, pues hay que utilizar el lactato de Ringer. Porque sabemos que la solución salina, el cloruro de sodio, tiene algunos efectos adversos. Por ejemplo, ¿cuál? La acidosis metabólica hiperclorémica. Esa es una. Otra, la vasoconstricción renal con lesión renal aguda. También, eso ya se conoce, es por eso que se prefiere, y el Surviving Sepsis Copen, en la versión, sobre todo 2021, indica que deberíamos dar, si no tenemos las balanceadas, lactato de Ringer, ¿no? Por eso los marco aquí, lactato de Ringer. Acá están, las soluciones cristaloides, como verán, miren, la composición fisiológica del plasma es similar a las Plasma-Lite. El problema de la solución salina al 0.9% es que tiene alto contenido de sodio y alto contenido de cloro. El problema también del lactato de Ringer, hay que tener cuidado porque tiene potasio. Y no hay que tener problemas con el lactato por más que tenga hiperlactatemia, porque ya les he dicho que el metabolismo es distinto, no es metabolismo, solamente metabolismo anaeróbico que se da, y el lactato en este caso se va a eliminar a nivel renal sin problemas y no va a tener implicancias. Aquí por eso no hay que tener problemas con el lactato de Ringer. Ahora bien, la albúmina al 4% y hay otras gelatinas, ¿no? que se podrían utilizar. Ahora bien, ya les he dicho que los 30 mililitros por kilo es dentro de las 3 primeras horas. ¿Listo? Y como reanimación. Una vez que le hemos pasado ese volumen, ya sea con nosotros o el médico previo, hay que evaluarlo con variables estáticas y hemodinámicas. Ver la respuesta. ¿Listo? Y acá están las variables estáticas, las clásicas, ¿no? Y los medicamentos vasoactivos. ¿Cuándo voy a utilizar vasopresores? En shock séptico, que no responden a fluidos. Paciente con sepsis, que no responde a fluidos, que el lactato está más de 2. ¿Es más de 2 o mayor o igual a 2? Lo ponen como más de 2. Más de 2 porque normalmente en los estudios comparativos lo ponen mayor o igual a 2, pero en las guías lo ponen mayor a 2. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué vasopresor vamos a utilizar? Noradrenalina. ¿Y por qué noradrenalina? Porque es el que menos riesgo de arritmias tiene, tanto arritmias ventriculares como auriculares. Tiene menor riesgo de arritmias en las dosis que vemos ahí, de 0.2 a 1.3 microgramos kilo minuto, ¿no? Y si no me responde, o sea, si el paciente no logro llevarlo a una presión arterial media mayor o igual a 65, ¿qué debo hacer si ya le estoy infundiendo noradrenalina en un paciente con shock séptico? Deberé agregar un segundo vasopresor. En este caso, la vasopresina como análogo de la hormona antidiurética. En las dosis que vemos allí. Y si no logro la presión arterial media a pesar de esto, le agregaré un tercer vasopresor, epinefrina. Pero ya sabemos que tienen efectos adversos, sobre todo la epinefrina. La noradrenalina actúa a niveles de receptores alfa-1 adrenérgicos. Pero en cambio la adrenalina, como sabemos, más bien dependiendo de la dosis, puede llegar a ser alfa-1 y beta-1 adrenérgicos, con mayor riesgo de arritmias. Entonces, si yo tengo el uso de 3 vasopresores, porque puedo utilizar otros, dobutamina, dopamina, pero ya con 3, debo estar sospechando que estamos frente a un paciente con shock séptico refractario. ¿Listo? ¿Con es 2? 3 vasopresores. Con el uso de 3 vasopresores se considera ya un shock séptico refractario. ¿Cuándo usar dopamina? Solo en pacientes seleccionados, porque hay riesgo de taquiarritmias y bradicardias. ¿Ya? Entonces, evitar el uso de dosis bajas solamente para la protección renal no se recomienda
dopamina. Y la dobutamina, el mayor beneficio es utilizarlo cuando hay shock séptico y shock cardiogénico. La dobutamina. ¿Listo? Dobutamina. Los vasopresores también que tienen, por ejemplo, ¿por qué vía se va a colocar el vasopresor? ¿Por un catéter vía central o un catéter vía periférica? Eso, algunos creyeron que era una indicación y tengo que hacer la aclaración porque me interpretaron de otra manera. ¿Qué significa? Que la indicación es que debería tener un catéter venoso central. Pero si no está disponible el catéter venoso central o la experiencia del médico en ese momento por ganar tiempo no tiene la experiencia o los recursos para poner un catéter venoso central, puede manejarlo de inicio con una vía periférica. ¿Listo? No porque tenga la indicación, sino si puede tener un exceso venoso central desde el inicio, perfecto. Porque la evidencia también se ha visto con el tiempo que las reacciones que pueden suceder en una vía periférica es que puede haber flebitis, necrosis, émbolos, a medida que voy utilizando mayor dosis de vasopresores. Entonces, de inicio puedo utilizar vía periférica, pero poderla ya cambiar dentro de las 24 horas siguientes para una vía central. ¿Listo? Por los riesgos que he mencionado, aunque la evidencia es baja, a pesar de que se han utilizado, no es tan alta como se pensaba. Entonces, el uso de norepinefrina está relacionado con menores tasas de mortalidad, evidentemente, y ya sabemos por qué es el medicamento de elección. ¿No? Acá igual la salud es la primera opción, la primera elección, y las dosis de 0.01 hasta 3.3 microgramos kilo minuto, buscando siempre las presiones, las PANS mayor o igual a 65, y buscar siempre el lactato que vaya disminuyendo. Si estamos ante un shock séptico, disminuirlo. Si está más de 2, bajarlo menor a 2. Entonces, Sí. ¿la de salud cambia la dosis de noradrenalina 0.0? El rango de uso lo hice, ¿no? Acá, en esta. Hasta 0.3.3. Que en sí son las dosis, estas son dosis ya altas, quizás hasta podrían considerarse máximas aquí, en este valor. Pero cuando yo agrego el segundo vasopresor, no cuando llego a estos valores máximos, ya cuando uso dosis medias, bajas medias, y ya voy en ascenso, y no logro mi PAN objetivo, pues agrego un segundo vasopresor. Pero cuando yo llego a estos niveles, prácticamente, y no me responde, y ya estoy segundo, 3 va a ser vasopresor, y estoy en estas dosis equivalentes, pues tengo que pensar que el paciente probablemente no va a ir bien, pero hay que pensar en un shock séptico refractario, y hay que utilizar, ¿qué cosa? Corticoterapia, como vamos a ver ahorita. Un favor, se nos va a vencer el tiempo. Me quedan 10 minutos para finalizar, pero voy a marcar un segundo, por favor. Han llenado la asistencia todos, ¿no? A ver, por favor, espérame un segundo. El año. No, me va a ganar la hora. ¿Cómo se marca? No, es una amiguita. No sé, Pandori. La madre. Sí, Carlos. Listo. Ay, ¿qué grupo somos? ¿Qué sección somos? Búscate una hora, ¿no? De Down. ¿Tienes el link del grupo Etera? No sé. Oye, ¿de dónde? Acá está. Sí, sigue demasiado. Está más que el año pasado. Ya, amiga, gracias. Nada, güey. No se puede como que todo. De la ¿Viste el Cinebox? Bien, para finalizar y ir finalizando, miren,
Si yo tengo ya el diagnóstico de sepsis con los scores y estoy frente a un shock séptico, voy a iniciar con las dosis son los equivalentes, por si acaso, y las dosis de 20 gramos minuto de noradrenalina. Si logro el objetivo, pues iré disminuyendo la dosis, desescalando, disminuyendo la dosis, destetando la adrenalina, de la noradrenalina. Si es que no logro los objetivos de la PAN, le agrego un segundo vasopresor, vasopresina. Si no logro el objetivo, adrenalina. Si no logro el objetivo, algunos proponen usar otros vasopresores como fenilefenefrina, pero hay otros más, la angiotensina si está disponible. Pero aquí hay que plantear, llegando a un shock séptico refractario, el uso de corticoterapia. ¿Por qué buscar la PAN de 65 y no buscar una de 80, 90? Porque se ha visto que PANs demasiado altas, 80, 90, más bien aumentan la mortalidad. Porque evidentemente vamos a usar más dosis, probablemente, ¿no? De vasopresores. Entonces deberíamos utilizar simplemente la PAN, buscar entre 60 y 80 y no buscar más altas, ¿no? Y el beneficio está comprobado. Hay otra cosa también es importante. ¿Cuándo voy a utilizar corticoides? Refractario. 3 vasopresores y que no responda a las 4 horas de inicio sin respuesta. ¿Listo? 4 horas. ¿Qué corticoide voy a utilizar? Hidrocortisona endovenosa 200 miligramos al día o en bolos de 50 miligramos cada 6 horas. Puedo usarlo en infusión o en bolos. ¿Y cuál es la utilidad y el mecanismo fisiopatológico de la hidrocortisona o de los corticoides? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Regular? O sea, las cascas de citocina. Aunque no, pero si se está produciendo. Tiene 3 beneficios importantes. Una de ellas sí es. En este caso estamos hablando de que estamos ante un shock séptico refractario. O sea, no mejora la presión arterial media. O sea, la utilizamos porque queremos mejorarla. Pero ¿de qué manera? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Un mecanismo sabemos que ya es antiinflamatorio, evita de alguna forma la producción de citoquinas, en fin, que ya hemos hablado. Otra, que todos los corticoides no pueden, de alguna forma pueden actuar a nivel suprarrenal, generar retención de sodio y agua y mejorar la presión, pero sobre todo la utilidad más importante es que cuando tenemos un paciente con shock séptico y estamos en dosis altas o dosis que van en ascenso con 2, 3 vasopresores, ¿qué genera con los receptores alfa 1 y beta 1 adrenérgicos? Hay desensibilización de los receptores, se desensibilizan y por eso vamos aumentando y escalando en vasopresores. Y lo que hacen los corticoides es sensibilizar, que se muestren más los receptores que no estaban expuestos y los que estaban los sensibiliza al uso de los vasopresores, justamente los receptores para catecolaminas alfa 1, beta 1 adrenérgicos, sobre todo, ¿no? Esa es la utilidad. Y ¿cuándo voy a transfundir paquetes globulares? Eso hablaremos también en su momento, pero es básicamente cuando la hemoglobina es menor a 7 o cuando el paciente tiene un problema cardiovascular o un infarto de miocardio, cuando es entre 7 y 8. Ya hablaremos en su momento en la clase también. Transfusión de plaquetas profilácticas, por ejemplo, voy a darlo como aféresis o concentrados plaquetarios, en plaquetas con teos de menor a 10.000 en ausencia de sangrado y menor a 20.000 si tiene alto riesgo de sangrado. Y si está mayor a 50.000 plaquetas cuando hay sangrado activo. ¿Listo? La glucosa. Si yo tengo glucosas por encima de 180, 2 veces comprobado, al menos una ya me da una idea, ¿no? Pero al menos la guía recomienda 2 consecutivos, dar insulina. ¿Qué tipo de insulina? Cristalina, porque tiene que darse en infusión. Porque un paciente con sepsis o shock séptico tiene que darse en infusión. Por lo tanto, el manejo tiene que ser, en este caso, muchas veces en cuidados intensivos. Y hay que hacer controles de la glucosa y que la glucosa esté en el rango de 144 a 180. Y hay que hacer controles cada 1 a 2 horas. Y si ya está estable esta infusión de insulina para controlar la glucosa, se puede ampliar a 4 horas. ¿Listo? La terapia de bicarbonato. Hay quienes les encanta dar bicarbonato a todo lo que se mueve. ¿Cuándo le voy a dar bicarbonato? ¿Cuándo? pH menor de 7. Siempre ha sido en la historia hasta el momento que el bicarbonato solo se da cuando el beneficio supera al riesgo. ¿Y qué riesgo? Prácticamente de morir. Es la verdad. Por eso tiene que ser una acidosis metabólica severa. ¿Alguien se acuerda en cetoacidosis diabética? Prácticamente es por debajo de 7. O sea, prácticamente, ¿por qué? Porque los estudios solo llegaron hasta esos pacientes que estaban con vida con 7. Porque por 6.2 la mayoría se moría. Es por eso que solamente el beneficio está en estos pacientes que además de acidosis metabólica con pH menor o igual a 7.2 en este caso, y aquí
2 o 3, se sugiere la terapia con bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque el bicarbonato tiene sus problemas también, no solamente porque tenga sodio, pacientes hipernatrémicos, ¿no? Pero el problema acá también surge de que acá el riesgo-beneficio hay que evaluarlo siempre, ¿no? Tiene que haber la combinación de los dos factores y no solamente para elevar un pH de 7.15, sino que tiene que haber una lesión renal aguda. ¿Cuál es la finalidad del bicarbonato? No va a incidir en la mortalidad, no va a disminuir mortalidad, simplemente va a hacer que menor tiempo de vasopresores. ¿Cuál? Bueno, aparte de que tratar de aumentar el pH, es básicamente el menor tiempo y evitar que vaya de un AQ3 a una terapia de reemplazo renal. Esa es la finalidad, porque disminuir la mortalidad no va a suceder. Simplemente eso. Ventilación mecánica. Si el paciente finalmente llega a ventilación mecánica porque tiene una neumonía, un síndrome de distrés respiratorio agudo, pues los parámetros ventilatorios serán un PIB altos en vez de bajos, ¿no? Presión expiratoria al final de la expiración. La posición PRON al menos 16 horas, ¿no? Que se ha visto un beneficio comprobado, ¿no? Por la posición del decúbito ventral. Cuando la PAFI en el síndrome de distrés es menor a 150, ¿no? También. La ventilación mecánica, por ejemplo, si yo tengo un paciente que requiere oxígeno, ya sea porque tiene un distrés respiratorio o tiene una insuficiencia respiratoria que va viendo mal, empezaremos con mis dispositivos de dispositivos oxigenatorios convencionales como es la cánula binasal, la cánula de alto flujo que es el sistema Venturi, que es un sistema de alto flujo, porque lo puedo regular por el sistema Bernoulli que tiene el sistema, lo puedo controlar, ¿no? Yo puedo regular, a diferencia de la cánula de alto flujo que tiene que el paciente hacer el esfuerzo para que compense lo que yo en teoría le doy por la cánula, por el flujo de oxígeno. Esa es la diferencia del sistema de alto flujo, que yo puedo regular el flujo, ¿no? Y el FIO2 también. Entonces, acá se propone usar la cánula de alto flujo en vez de la ventilación mecánica no invasiva. Ambos requieren la colaboración del paciente. Si el paciente no colabora, pues no puedo pensar en estas dos cosas, ¿no? Tengo que darle ventilación mecánica invasiva, pero que en este caso tiene que colaborar. ¿Hay indicaciones para ventilación mecánica invasiva? Sí hay, ¿no? Por ejemplo, mal patrón respiratorio, que el CO2 esté más de 40, uso de músculos accesorios, ¿no? Eso ya lo veremos también en la clase. Hay otros criterios. Cuando yo manipulo mi ventilador mecánico, utilizo algunos parámetros ventilatorios, que puede ser basado en volumen o otro basado en presión. Pero si utilizo un volumen, que hay que ingresar mi valor, hay que darle un volumen correcto, un volumen tidal, que es 6 mililitros por kilo, del peso ideal del paciente. Así sea obeso, hay que sacarle el peso ideal. Y hay una formulita, ¿no? Que se puede utilizar para poder sacar el peso ideal del paciente, una presión plató de menor a 30, y podemos ir jugando con los parámetros, tanto el FIO2, el CO2, ¿no? y otros parámetros, las pausas inspiratorias y expiratorias para el manejo del ventilador. Bien, allí, como dijimos, la cánula de alto flujo se propone, ¿no? Darle la chance, ¿no? Hay que sacar el índice de Raux también para ver si es candidato a usar. No todos los pacientes, hay muchos ¿no? familiares, dicen, no, póngale cánula de alto flujo, pero muchas veces no es candidato. Primero, porque ni siquiera está consciente el paciente. Y segundo, porque tenemos que ver si va a tener una respuesta positiva. Por eso hay índices, indicadores pronósticos. Bien, terapia de reemplazo renal, no solamente porque la creatinina o la urea me elevan, la creatinina o la urea es indicativo de mandarlo a terapia de reemplazo renal, o sea, de hemodiálisis. Tiene que haber indicaciones de emergencias dialíticas, eso ya lo hemos visto, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, todas las uremias, encefalopatía urémica, pericarditis urémica, que el paciente tenga encefalopatía, tenga convulsiones, ¿no? Que tenga, por ejemplo, acidosis severa, que tenga, por ejemplo, sobrecarga de volumen, hipercalemia refractaria, 6.5 de potasio, que no responda a las terapias para hipercalemia. Todo ello me indica, o que la tasa de filtración sea por debajo de 15, me indica reemplazo renal, terapia de reemplazo renal. Y finalmente, esto es lo que antes se proponía, esto es solo para la historia, antes se ponía 3 y 6 horas. Ahora, en la primera hora, hay 5 puntos que no podemos obviar. Tienen que cumplirse estos 5 puntos cuando yo tengo un paciente con sepsis, y peor aún si tengo un stent shock séptico. El tiempo cero. Desde que el paciente está en contacto con el primer médico o personal de salud, se considera el tiempo cero. A partir de allí, se cuenta la primera hora. Hay que medir el lactato y remedir el lactato si está por encima de 2, porque hay que buscar que baje por debajo de 2. Obtener cultivos.
previo al uso de antibióticos de amplio espectro de forma empírica. ¿Listo? Ya sabemos, 2 hemocultivos, y si no, estamos pensando en una infección urinaria, uricultivo. Si estamos pensando en una infección tracto digestivo, diarreas, un coprocultivo. ¿No? Administrar antibióticos de amplio espectro, fluidoterapia como reanimación, 30 mililitros por kilo, y valorar la respuesta con biomarcadores estáticos y hemodinámicos, ¿no? Y ver si peor aún si está en shock séptico con el lactato mayor a 4, y agregar vasopresores en ese caso que no me respondan a fluidos y con el lactato elevado, vasopresores para buscar la presión arterial media mayor o igual a 65. ¿Con cuánto debería reanimar el paciente con cristaloide? Ya, lo esperamos. Si el paciente no me responde que en cristaloides la primera hora, estaríamos frente probablemente a un shock séptico. Y ahí sí va. Se espera una hora, y en esa hora debería no pasar de una hora para iniciar vasopresores. Correcto. Y eso es buena la pregunta, porque es justamente lo que se habla ahora. ¿Cuánto tiempo espero? Una hora. Es muy diferente los antibióticos. Si yo tengo una sepsis, ¿cuándo empiezan los antibióticos? En una sepsis puede tardar un tiempo promedio de una hora. Pero si estoy frente a un shock séptico, es inmediato. No me demoro. Pues ya, lactato elevado, no responde a fluidos, inicio mis antibióticos sin pensar. ¿Grupo de cultivo? No, sí. Lo tomo. Evidentemente los cultivos son previos a la antibiótico-terapia. Y si el paciente no va bien, veré mis cultivos de acá a 3 y 5 días para ver este resultado, porque puede ser que el paciente no vaya bien. Porque me puede salir que le estoy tratando para una infección urinaria y le Escherichia coli es resistente a meropenem. ¿Qué hago? Pero sí, el antibiograma me puede dar, pero es sensible de repente a otro antibiótico. Piperacilina. Se lo doy piperacilina sin dudarlo. Claro, si el paciente no va bien, tengo que, para eso me sirven los cultivos. Bien, y estos simplemente son los 5 puntos que les he mencionado, y este es el algoritmo de salud que simplemente utiliza los 2 scores, Quit-SOFA y SOFA, nada más simplemente para jugar con los dos. Si se reconoce la sepsis, paso fluidos. Si está hipotenso, si no logro el PAN mayor de 65, mayor o igual a 65, le doy vasopresores. Y voy aumentando, escalando con vasopresores hasta al menos 3 para usar corticoides. Se propone usar el azul de metileno. ¿Listo? Ustedes por ahí van a leer el azul de metileno. Si bien el uso de corticoides es todavía controvertido, a pesar de la evidencia que se tiene hasta ahora, todavía el azul de metileno está todavía en discusión. Pero van ustedes a leer, azul de metileno se usa para shock refractario. Todavía falta mucho por saber. Algunos lo utilizan, algunos lo usan. No hay mucha evidencia, todavía no hay. En mi hospital lo usamos, pero no ha funcionado como uno espera, ¿no? Creo que quizás falta todavía saber mucho más del azul de metileno. En la primera hora, no se olviden de la historia clínica. Paciente diabético, paciente renal, pues hay que saberlo, ¿no? Los antecedentes. Hay que ponerle una sonda para ver el gasto urinario, si está en shock séptico, ¿no? Si le voy a pasar a vasopresores, tengo que saber si la PAN mejora y si también como biomarcador, o mejor dicho, variable estática, ver de alguna forma mi diuresis urinaria, ¿no? Los hemocultivos, los lactato, EKG. Si estoy pensando que es un infarto, además, si infartado o un shock cardiogénico, pues hay que tomar un EKG, ¿no? Y en 6 horas el paciente ya debe estar en la UCI, si es que se ha salvado. 6 horas. 6 horas. Tiene que estar allí, ya en la UCI, controlado el foco, con vasopresores, su insulina, si requiere bicarbonato, si requirió diálisis, ¿no? En fin. Y finalmente, para ustedes, paciente varón de 70 años, con cuadro infeccioso abdominal, pasa a la UCI para administrar norepinefrina en infusión a dosis elevadas. Paciente se encuentra soporoso al momento que llega a UCI. El llenado capilar inadecuado, la presión arterial, miren cómo llega, 70-40, frecuencia cardíaca 115, frecuencia respiratoria 22, saturación 89, FIO2 de 0.28%, lactato 3.5, acidosis metabólica en 7.2 el pH, bicarbonato en 13, el PCO2 en 33, el sodio en 134, el potasio 3.4, la glucosa en 180, la hemoglobina en 7.5, hemograma con 20.000 leucocitos, abandonado 5%. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué diagnóstico es este paciente? ¿Y cuál es la conducta a seguir? Hasta aquí. Y creo que el cuadro está claro, con el repaso que hemos hecho creo que debe estar claro. A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Quién me levanta y resolvemos? ¿Qué cuadro es y qué tratamiento debemos seguir? A ver, ¿por qué sería un shock séptico? ¿Qué criterios tengo para pensar en shock séptico? Se le administró norepinefrina y no está subiendo la PAM. Ya. De
De ahí tenemos el lactato. La PAM estaría por debajo de 65. Sí, al ojo más o menos. Al ojo, cierto. Pues sacamos el cálculo, indudablemente va a estar menos de 65, ¿no? Sí. Ya. Tiene una PAM que no logra con noradrenalina dosis altas. Ya. El lactato está más de 2. Lactato está en 3.5. Ya. Tengo que... Y para haber llegado a noradrenalina, ¿qué debe haber pasado antes? Para pensar. No respondió cristaloides. Correcto. Entonces estamos frente a un shock séptico. ¿Y cuál es la alternativa a seguir? A ver, estamos ahí. Si estamos sin desacuerdo, pasamos aquí. A ver. Sí, la de. La D. La D. Aumentamos un vaso, o sea, un vasopresor más. Si no, Vasopresina. Endovenosa. Si no responde, añadimos otro más. Epinefrina. Más vasopresor. Y eso de considerar, o sea, ¿se refiere después de la epinefrina? claro, tendría que ser después del epinefrina. Claro. 200. ¿Y si yo le quiero dar 50 miligramos cada 6 horas? En infusión también. También. O sea, podría ser. Correcto. ¿Y por qué usamos corticoides? Porque no está respondiendo a los vasopresores. ¿Y cuál es el mecanismo de acción que dijimos de los corticoides? Era, sensibiliza los receptores alfa. Adrenérgicos, ¿no? Adrenérgicos. Correcto. En este caso, norepinefrina, vía central, bicarbonato e insulina. ¿Bicarbonato por qué no usaríamos? Porque no está con un criterio de 7.22. O sea, Por eso debería está ser menos menor o igual, ¿no? 7.2. Y además, ¿qué otro criterio? el Para usar bicarbonato. aquí. El La AQI, King. grado 2 o 3. No dicen, ¿no? Y ya, a ver, para completar, ya que estamos mencionando, ¿cuáles son los beneficios del bicarbonato en el caso que tengamos que utilizarlo? Ya que me mencionaba. A ver, y ponemos punto. Y está bien, hasta ahí estamos perfectos. Pero ahí lo estoy considerando porque también está participando, pero quiero saber si es que hemos fijado ese detalle. ¿Cuál es y lo he mencionado, ¿ah? Sí. ¿Cuál es el uso o el beneficio de usar bicarbonato de sodio? Ya ve, a ver, ¿cuál es? Disminuir el tiempo de uso de vasopresores y que la King no progrese. Así es, que no progrese a terapia. ¿Y la mortalidad incidirá? ¿Mejora la mortalidad? No mejora la mortalidad. Simplemente mejor uso de vasopresores, evita que de alguna forma que pueda llegar a una terapia de reemplazo renal, es diálisis, hemodiálisis. ¿Listo? Bien. Y aumenta el pH. ¿A dónde aumenta el pH? ¿A cuánto? Está bien. La idea puede mejorar el pH. La idea es que vaya mejorando. Porque sabemos valores pequeñitos de pH es bastante, ¿no? Es cantidad enorme de hidrogeniones, ¿no? Bien. A ver, apellidos Brothers. Brothers, perfecto. ¿De qué sección? D. D, ¿no? Sí. Ya. Terrazas. Terrazas. Sección D también. Sección D. Perfecto. Quedamos ahí. Gracias. Nos hemos pasado la hora.